Iglesia Peregrina, Año de Esperanza. Bienvenidos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina, hoy te presentamos realmente algo hermoso, que sería el jubileo de los catequistas. Toda la arquidiócesis se ha reunido, ha compartido este momento jubilar. Quiero que estés atentos porque hay notas, hay entrevistas, vamos a acompañar este jubileo. Hola amigos de Ñan de Yarañé, el día de hoy nos encontramos en el jubileo arquidiocesano de catequistas, bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Estamos aquí frente a la parroquia La Encarnación, va a iniciar aquí la peregrinación que va a culminar con la Santa Misa a las 11 horas en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Asunción. Si bien los catequistas son los que nos enseñan a todos los niños, adolescentes, son como nuestros segundos padres y nos van mostrando cada día el amor tan grande e inmenso que tiene Dios hacia nosotros. Vamos a estar acompañándoles en esta peregrinación y conversando también con algunos de los catequistas que se sienten y cuál es la alegría, ¿verdad?, de ser catequistas. Aunque el mundo no lo entienda. Pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos. Vamos a estar mostrando todo lo que va a ser la peregrinación. En tu Hijo amado, llama viva para esperanza. Me encuentro acá con este joven, porque sos joven todavía. ¿Tu nombre me podrías decir? Sí, me llamo Walter Iván, ¿De qué parroquia estás viniendo? de la parroquia Santa María. Sabes que te estás viendo muy animado así, animándole a muchos catequistas ya. ¿Sos animador de por ahí? Y sí de vocación, no de práctica, o sea que es más de práctica y sí, me gusta animar mucho, es casi mi esencia. ¿Catequista de que niños, KBB? Sí, de KBB. ¿Qué tal KBB cuánto? Y estamos en una capillita, por lo tanto, de todos los KBB. ¿Y qué tal le ve a los adolescentes? Porque ya son adolescentes ya de KBB. ¿Qué tal estás viendo vos como catequista? Y la verdad que siempre ellos tienen un espíritu bueno, pero siempre les falta orientación. Y la verdad que los chicos bien, pero también nos queremos acercar más a los padres, porque de ahí viene todo, pues. Bien. Me supongo que también vos ponés ese rol de animador con ellos, porque adolescentes, y para que no se aburran también tanto la catequesis, me supongo que eso implementás también, ¿verdad? Sí, sí, es una lucha constante, así como vos ves, la animación es algo que te nace y hay muchas veces que donde vos tenés que
ser más dinámico es donde más te cuesta. Y justamente en mi barrio me cuesta más ser como vos me ves haciendo aquí con todo. Pero estamos practicando, ¿no? Es una lucha constante. Entonces es como, ¿por qué me decís que te cuesta? ¿Por qué? Y porque son más, me conocen más, ¿entendés? Y no se abren tanto como claro. se abriría alguien que ya está presto. Como O sea, un desafío, ¿no? claro, así mismo, es un desafío constante. Pero sí logro. Bueno, muchísimas gracias entonces y vamos a estar, me supongo que vas a animar durante toda la peregrinación también, ¿verdad? Y ojalá que sí, sí, todo se presta. La animación pues depende de todos, no Sí, depende solamente. así mismo. Y él es mi amigo que me ayuda muchísimo, buena onda. Y con él estamos día a día caminando así. Ya, Muchas muchísimas gracias. A vos, a vos. Vamos en sus vagones. Claro, vamos a grabar, a ver cómo es la música. Ahí va, dale. Bueno, detrás de cámara ya le estábamos viendo también a ustedes, ¿verdad? ¿Me podría decir tu nombre? Mi nombre es José Antonio y más conocido como canto para la gente de la iglesia y eso. ¿Tu nombre, señorita? Yo soy Alicia Ortiz de Santos Arcángeles, de Villa Elisa. Me estaba diciendo detrás de cámara, son un trío ustedes. ¿Por qué eso? Y también estaba escuchando una música de KBB. Eso me parece bastante interesante. ¿Podríamos escuchar un poquito? Sí, realmente es el himno de Cabeví. Es el himno donde cuenta un poquito la historia de cómo empezó Cabeví, que es camino, verdad y vida. Como sabemos, no es un sacramento, pero es un seguir a Dios porque somos camino, verdad y vida. Y un poquito una estrofa, por lo menos. Vamos a escuchar. Sí, sin problema. La canción dice así. Un tren partió haciendo mucho ruido. Vamos en sus vagones, tantos y tantos chicos. No somos niños, tampoco mayores. Pero estamos seguros, somos la iglesia más joven. Pero estamos seguros, somos la iglesia más joven. El coro suena de esta manera, dice así. Y somos de Cabeví. ¡Cabeví! El vagón de la alegría. Y vamos siguiendo a Cristo, Él es camino, verdad y vida. Hasta ahí sería. Realmente es más largo, pero hasta ahí podemos cantar. Muchísimas gracias, qué Que bueno. te bendiga mucho también en tu También batalla. comentarte que nosotros estamos, yo estoy en Villa Elisa, ellos viven en otro lugar, pero hay veces que nos encontramos así y somos ya así inseparables, o sea, Dios nos une. sí, así mismo. Muy lindo, muy lindo. Entonces, hace mucho que se conocen, ¿verdad? Ellos hace muchos años, yo le conozco a ellos 5 años prácticamente. Durante una peregrinación también se conocieron. Campamento, Pascua Joven y donde Dios nos une, estamos ahí. Qué lindo. Muchísimas gracias. Chiquitunga. Fuerte aplauso también para ella, que sigue caminando con los catequistas. Ella, justamente una catequista servidora y testimonio para nosotros. Así que vamos a caminar con ella también hoy. En camino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Me encuentro con el señor Edgar y la señora Blanca, que son de la parroquia Medalla Milagrosa de Ceballos Cue, de Canato 7, ¿verdad? Así mismo es, buenos días, gracias por compartir, por venir a acompañarnos y estamos aquí muy alegres, muy contentos en un día especial, domingo para todos los cristianos, con mucha alegría, participando de este jubileo de catequistas y representando a nuestra comunidad que somos de la parroquia Medalla Milagrosa de Ceballos Cue, y ella es mi hermana Blanca también que está aquí, ella es la coordinadora y estamos felices de estar aquí. La coordinadora, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Hace cuántos años sos catequista? Soy catequista hace 7 años. ¿Hace 7? Sí. ¿Catequista de niños, adolescentes, KBB? De confirmación, de jóvenes. Sí. Entonces, un gran desafío hoy en día ser catequista de jóvenes, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el mayor desafío que ustedes están viendo como coordinadora también? Y mantenerle a los jóvenes que están y traerle a más jóvenes todavía. ¿Me podría decir cuáles son las dinámicas así para llamarle la atención a los jóvenes hoy en día, verdad?
Y la mayoría de las dinámicas que nosotros estamos utilizando son cantos, bailes y a la vez juegos, ¿verdad? Porque eso es lo que a los jóvenes les atrae, ¿verdad? ¿Y qué tal le ves que así, que se quedan? Porque si bien también necesitamos jóvenes que se acerquen también y que se animen a ser catequistas. Así mismo es. Nosotros, por ejemplo, de la confirmación de este año tenemos 5 frutos ya, que son que se están preparando para ser catequistas. Qué lindo. Sí, así. ¿Le quieres mandar saludos a tu comunidad de por ahí? Sí, a todos Ceballos-Cue. Le mando mis saludos y los jóvenes que están ahora ahí en la parroquia, les alentamos a que sigan. Muchísimas gracias. Acogidos en tu Hijo amado, llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Me encuentro con estos dos jóvenes. ¿Tu nombre me podrías decir, por favor? Esteban López. Sebastián Estigarribia. Veo muy llamativo en las imágenes. Ya vi 4, pero en este momento tenemos 2. ¿Me podrías explicar un poquito qué significa? Porque también veo que están vestidos de distintas maneras. Sí, en realidad son imágenes que representan el jubileo y básicamente son imágenes ecuménicas y sinodales que representan en este caso las clases sociales. Y bueno, si bien bueno, estos dos personajes que podemos observar acá serían de una clase social un poco más baja, ¿verdad? Y en las imágenes que podemos ver hacia el otro lado son de una clase social un poco más elevada. Ya, bueno, modernas hoy en día como... Sí, sería moderna, ¿verdad? Y básicamente significa que delante de Dios somos todos iguales. Así, muchísimas gracias. Qué lindo, la verdad, qué lindo ver. Un gusto, un placer. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María, Cristo. A la derecha, entonces acerquémonos a esta gracia. Digamos, hermanos queridos, que dedicamos contemplando a Cristo Jesús. Segundo misterio, contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. La ascensión de Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo,
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Hace unos años yo te vi vagando sin un rumbo fijo, buscando un amor. Te preocupabas por cosas banales, camufladas de satisfacción. Y esa sonrisa con la que naciste se fue destiñendo por la soledad. Miraste al cielo gritándome fuerte. Si existes, ¿dónde estás? Y no estás solo. Vas caminando y yo voy detrás. Voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí, que nada va a pasar. Yo creo en ti. Que hagas caso a tu inseguridad. Te creé para que puedas volar y descubrir que existe un amor incondicional. Sé muy bien que no es tan fácil presumir que soy tu amigo en un mundo que no quiere que Dios guíe su camino. Dame todas tus tristezas, tus heridas y tu voz. Dame todos tus anhelos, canta con el corazón. Y no estás solo, vas caminando y yo voy detrás. Voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí, que nada va a pasar. Yo creo en ti, te hagas caso en tu inseguridad. Yo te creé para que puedas volar y descubrir que existe un amor incondicional. Me encuentro en este momento con el padre Narciso Velázquez, el cura rector, ¿no, padre? Así mismo, sí, este es el santuario del Santísimo Sacramento y del Perpetuo Socorro. Le conocen también como el Perpetuito, porque justamente hace referencia al Santuario Nacional del Perpetuo Socorro, que es la parroquia que está también aquí cercana. Esta es ciertamente un servicio pastoral que se desarrolla aquí exclusivamente para gente del centro. Tenemos muy poca feligresía propia, digamos, que habitan aquí en el entorno, pero no tenemos jurisdicción territorial. Sin embargo, hacemos aquí un servicio espiritual de misas todos los días. Tenemos una misa tempranera a las 6:15 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Y sábados tenemos 2 misas en la tarde, que son a las 17 y a las 18:15. Y el domingo tenemos 3 misas, a las 8:30 en la mañana y luego a las 17 y a las 18:15. Y luego ofrecemos pues el servicio de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación, durante todo el día, en donde tiene una buena afluencia de gente. Y hoy estamos muy contentos de participar aquí. Hemos terminado la misa de la mañana, en donde hemos visto esta hermosa procesión, esta peregrinación de los catequistas de la Arquidiócesis de Asunción, quien celebrando su fiesta el pasado día 21, hoy hacen su jubileo. Muchísimas gracias, padre, y qué lindo también, nosotros conocimos también este lindo santuario aquí. Muchas gracias también a Radio María, que siempre, a Ñande Yarañe, que también en este caso siempre acompaña en todas las tareas pastorales, y muy contento de poder de esta manera también participar, y pedimos al Señor que bendiga y a la Virgen María que nos cuide siempre. Muchísimas gracias, padre. Gracias. Y muy contenta, muy feliz de compartir este programa contigo. Nuestra iglesia católica tan movida, jubileo semana tras semana, todos los movimientos, todos los grupos, todas las pastorales, estamos de fiesta. Este es el año de la esperanza. Estamos contentísimos. Entonces vamos a ir acompañando a todos los grupos que podamos, y por eso esto es lo que es Iglesia Peregrina. Este es el legado de nuestro Papa Francisco. Una iglesia movida, una iglesia alegre, realmente en camino a la conversión. Entonces, muy felices con todas las comunidades. Nos vemos en el próximo, que será otro jubileo. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació.
miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia